El acta de la sesión 34 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 35 queda a disposición de la comisión. El secretario dará cuenta, o sea, dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos a esta comisión. El primero es un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de las diputadas señores Fríes, Bello, Bulnes, Morales, doña Javiera, Riquelme, Zagardia, Schneider y Yeomans, y de los diputados señores Ibáñez y Winter, que tiene por objeto modificar diversos cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Se recibió un oficio, señor presidente, de la directora de Mejor Niñez, mediante el cual informa sobre cantidad de adopciones verificadas durante el año 2022, comparada con el periodo correspondiente a los últimos 3 años anteriores, y sobre la cantidad de niñas y niños que han sido objeto de aplicación de la Ley 21.128, respecto al aula segura, detallando especialmente cuántos pertenecen al sistema de protección correspondiente al servicio de la niñez. Este documento de la directora de Mejor Niñez da respuesta a un oficio de esta comisión. Una nota de la diputada Sofía Cid, aquí presente en sala, mediante la cual solicita a la comisión que se recabe el acuerdo de esta sala en orden a fusionar los proyectos de ley que se indican. Uno es la moción de las diputadas Sofía Cid, Sara Concha, María Luisa Cordero, Camila Flores, Carla Morales, Marcia Rafael, y de los diputados Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán y José Miguel Castro y Mauro González, que modifica el Código Civil para establecer la obligación de pagar alimentos al condenado por causar lesiones gravísimas o muerte por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Y otra moción de las diputadas Francesca Muñoz, Ana María Bravo, Sofía Cid, Sara Concha, Marta González, Carolina Marzán, Emilia Nollado, Natalia Romero y del diputado Juan Irarrázaval, que modifica también el mismo cuerpo legal para incluir como deudor de alimentos al condenado por conducción en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas que produzcan lesiones o discapacidad de la víctima. Sostiene la diputada Cid que ambos proyectos se encuentran en primer trámite constitucional y reglamentario, radicados ambos en esta Comisión de Familia, y versan sobre idénticas ideas matrices, como lo es la inclusión como deudor de alimentos al condenado por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes que hayan producido muerte o lesiones graves, gravísimas a la víctima. Tenemos que sumar un acuerdo ahí respecto al término de la lectura de la cuenta, presidente. Y una nota también, presidente, del representante de la Corporación Comunidad y Justicia, la cual comunica que no podrá asistir a la presente sesión, él está invitado a esta sesión. Y también se revisó una nota del jefe de gabinete, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el cual comunica que el ministro no podrá concurrir a esta sesión por compromisos previamente asumidos. Sin perjuicio de ello, dijo que va a enviar una minuta sobre su opinión respecto al proyecto de ley que está en tabla. Por lo tanto, presidentes, tenemos presente a la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos entregó un informe, que yo se lo repartí recién. El que no lo tenga, los tengo aquí. ¿Ya? Diputada, esto dice relación con el proyecto de ley que está en tabla. Es un informe muy completo, como característico de la biblioteca, y además contamos con la presencia de Paola Tufelo, quien va a hacer una pequeña exposición cuando usted lo determine dentro del transcurso de la sesión. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero reiterar lo que hice a través de una carta enviada a la comisión y que el secretario acaba de leer, solicitando la fusión de un proyecto que yo ingresé el 26 de abril del año 2022, que está en esta comisión, que el boletín es el 14.941-18, para que se pueda fusionar con el proyecto que van a ver hoy día, dado que son similares. Yo firmo ambos proyectos,
pero me interesaría esta fusión para que en el fondo quede incorporado lo que está en el proyecto anterior y esto. Y en simple es que cuando se cometen accidentes de tránsito con lesiones graves o con la muerte de alguna persona y que iba manejando, estaba con la influencia del alcohol o las drogas, esta persona se haga responsable también de esos hijos que quedan huérfanos y que se haga cargo de las pensiones de alimentos. Yo creo que es súper importante porque estamos hablando de gente irresponsable que además no está cumpliendo la ley, dado que la ley establece que no pueden manejar bajo la influencia del alcohol ni bajo la influencia de las drogas. Así que yo creo que es un proyecto que espero le guste a los colegas de la comisión, que pueda avanzar rápidamente. Creo que es hacer un poco de justicia para muchos, tenemos muchas historias de niños que quedaron huérfanos en accidentes como estos, se hacen cargo sus abuelos o tíos y la verdad que tampoco tienen los recursos necesarios para poder salir adelante con ellos en el caso de familias más humildes. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cid. ¿Alguna otra palabra sobre el punto? Hay que tomar el acuerdo al tiro, ¿no? ¿Hay unanimidad para fusionar ambos proyectos? Acordado. ¿Qué otra cosa? Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Cid. ¿Algún otro punto sobre la cuenta? Puntos varios, entonces. Gracias, presidente. Saludar a los compañeros y a quienes nos acompañan. La verdad es que creo que la semana pasada todos vimos un reportaje que se emitió en Mega Noticias que reveló una brutal situación que incluye violencia infantil extrema en la comuna de Curacaví. Una clínica clandestina que recibe a menores de edad derivados desde el Servicio Mejor Niñez. El lugar que pertenece, por lo demás, según cuenta la nota, al ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, en su fachada se anuncia como Clínica Psiquiátrica Erickson. Pero los funcionarios del lugar afirmaron que los jóvenes son trasladados a una casona ubicada en el patio trasero en donde ocurren estas graves situaciones. Los niños y niñas que deben ser protegidas por el Estado finalmente son expuestos a agresiones, abusos, malas condiciones sanitarias, problemas de infraestructura y situaciones de alto riesgo. Se planteó un supuesto caso de violencia extrema contra un adolescente con TEA, quien fue brutalmente golpeado más de una vez. Le pegaban patadas en los testículos, lo agarraban a palos y todo eso lo ocultaban, indicó Luis Contreras, exfuncionario de la clínica. Por esto es que pido, presidente, oficiar al Ministerio de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de la Niñez y al Servicio de Mejor Niñez para que puedan aclarar si existía un contrato real entre esta clínica y el servicio y de ser así nos entreguen entonces los detalles de este tipo de contrato. También oficiar a las mismas instituciones consultando sobre los procesos de sumario que se han levantado al respecto para encontrar las responsabilidades correspondientes a esta grave situación. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Hay acuerdo sobre los oficios? Ya. Sí, perdón. ¿Y? Presidente, a través suyo, preguntarle a la diputada Arce, lo de la clínica Curacaví está relacionado con lo del alcalde Sabat. ¿Lo entendí así? Es que yo entendía, perdón, que eran casos distintos. De hecho, lo iba también yo a plantear acá, pero era solamente para entender cómo lo anunciaba. Empezar a revelarse otras situaciones. Ya. Por eso pido oficial para que también para poder esclarecer qué está pasando. Claro. Si es una práctica habitual. Ya. Estamos de acuerdo entonces sobre los oficios solicitados por la diputada. A la vez propongo a la comisión que citemos a Mejor Niñez para que en la próxima sesión, los primeros 15 minutos de la sesión, nos exponga la directora de Mejor Niñez sobre la situación, que es más rápido que un oficio, y así avanzamos sobre el tema. ¿Les parece a la comisión? Diputada Ana María Gamuri. Gracias, presidente. Solo decir que apoyo su moción. Yo con este tema tuvimos la oportunidad de reunirnos con la directora de Mejor Niñez y creo que sería muy bueno que la explicación de la situación que se nos entregó pudiera ser socializada con el resto de la comisión.
porque efectivamente aquí estamos frente a una de las situaciones más graves que enfrenta el servicio y que tiene que ver con el intersector de salud y la carencia de las necesarias prestaciones que terminan justamente derivando en este tipo de recurrir a este tipo de instituciones que hoy día vemos que no tienen la fiscalización necesaria ni las competencias, y algo gravísimo que por supuesto es materia de total interés de esta comisión. Así que también acompaño su solicitud, que quizás sería más rápido, porque se puede hacer en paralelo, pero para poder escuchar, porque es muy relevante. Así que estoy totalmente de acuerdo con usted, presidente. Perfecto. Entonces, tomado de acuerdo. Pasando, bueno, ¿algún otro punto varios? Diputado Irabasa. Gracias, presidente. Este es un punto varios que había yo chuteado, digamos, porque no quería desconcentrar la labor de esta comisión los últimos días que habíamos estado viendo precisamente el tema de mejor niñez y y no solo eso, sino de la realidad de los niños y su vulneración de derechos en distintos aspectos. Pero ahora que volvemos un poco a lo legislativo, yo quería pedir a esta comisión, a través suyo, presidente, que ojalá podamos ver hay un proyecto que es bien transversal, muchos diputados lo firmaron, de distintos sectores, desde el diputado Schubert y Araya de mi bancada hasta la diputada Bulnes en la izquierda, que tiene que ver con ampliar el plazo para inscribir el matrimonio religioso, ¿ya? Que hoy día es una dificultad para muchos, digamos, que tienen poco plazo para cuando se casan por el matrimonio religioso, o sea, tienen poco plazo para inscribirlo en el registro civil. Y es medianamente sencillo, entiendo que es un proyecto cortito y se me ha encargado la misión también bueno, yo lo apoyo, digamos, no soy firmante, de que ojalá se pueda poner. Yo sé que tenemos otros 4 proyectos en veremos, pero como este es simple y hoy día estamos recomenzando nuestra labor legislativa, propiamente tal, quería pedírselo a esta comisión. Y lo otro, presidente, que también veamos la posibilidad de dar una vuelta a un proyecto de responsabilidad paritaria que hay. Entiendo que también es un proyecto, yo desconozco los boletines de estos 2 proyectos, son proyectos también transversales y que ha habido, digamos, solicitudes al respecto y que por lo mismo como esta comisión está dispuesta siempre a conversar, que los miremos a ver de qué se tratan y conversarlo en su momento. Eso, presidente. Perfecto. Sobre el punto, adelante. Presidente, es que el primer proyecto quizás, y dado que es tan transversal, podría tratarse como de fácil despacho en una sesión. Eso. Ya. Entonces, ¿lo dejamos como fácil despacho para la próxima semana el proyecto? ¿Parece? ¿Cómo? Del proyecto de la extensión del plazo para la inscripción del matrimonio religioso en el civil, digamos, porque hoy día es tan solo una semana y es medio complejo. Y si no, el efecto es brutal, que el matrimonio no existe, digamos. ¿Ah? Perfecto, entonces queda acordado que para la próxima semana queda para fácil despacho. Sobre el otro proyecto, le voy a pedir que nos haga llegar el boletín y lo revisamos mejor manera también la próxima semana en la cuenta. ¿Mm? Porque no me quedó tan claro Muy de poco. Sí. Pero sí. ¿Algún otro diputado? Buenas tardes a todos y todas, la invitada también. Presidente e integrantes de esta comisión. Yo tengo una preocupación, ¿cómo vamos a avanzar respecto a los últimos temas vistos en relación a mejor niñez y en relación más bien a las responsabilidades del Estado? Si lo trataron, pido disculpas y dígamelo al tiro, presidente. ¿Cómo vamos a Al final de la avanzar? elección pasa. ¿Ah? Al final de la elección pasa. ¿Tomamos decisión? Oficiamos a la mesa, o sea, no oficiamos por no es la palabra, pedimos a la mesa que se conformara la comisión investigadora Mejor Niñez, en que tiene más profundidad y más acción sobre los temas que estábamos viendo. Ah, ya, entonces sigo hablando porque no creo que lo resuelva. Ya, lo que pasa es que yo quiero hacer una propuesta a esta comisión
en relación a esos temas, nuestros asesores, compañeros asesores y asesoras ya han trabajado previamente. Yo solicito que, no sé si en esta sesión, pero a lo mejor en una próxima traigamos cada uno y cada una de las diputadas y diputados propuestas en relación a todo lo que observamos para que nuestras, las compañeras, yo digo compañeros y compañeras, perdón, es que no hablan así, pero nuestros compañeros y compañeras puedan reunirse para avanzar, ya sea en iniciativas legislativas, en oficios, en solicitudes de resoluciones que no tienen que ver con temas legislativos, que por ejemplo son directas atribuciones del presidente en relación a algunas determinaciones que se tomen, que nos permitan no quedarnos en comisiones investigadoras, no quedarnos en una discusión donde hubo tanta propuesta, sino que esta comisión, con mucha madurez, como yo siento que la hemos observado, hagamos propuestas y que nuestros equipos se dediquen a trabajar en eso para avanzar en legislación, y lo señalé recién, y en otras medidas que nos permitan haciéndonos cargo de los temas de infancia. Tengo la absoluta certeza que no los vamos a resolver acá, pero por lo menos intentemos dar un aporte más profundo de lo que nos significó escuchar. Creo que todos y todas acá tenemos algún conocimiento de lo que vivimos. Yo siempre lo he dicho, tenemos una responsabilidad en esta comisión brutal y que tiene que ver con las infancias y adolescencias. Y en ese sentido creo que no podemos quedarnos en lo tradicional que se ha hecho siempre. Por eso me atrevo a sugerir aquello. Ningún problema, diputado Pizarro. Tenemos un grupo de WhatsApp conformado por los asesores y la secretaría. Sería bueno que quizás de aquí a la próxima semana se generen algunas propuestas que las podemos ver en un minuto de la sesión para ir dándole forma, porque algunas, como usted dice, serán oficios, algunas serán proyectos de ley, y si se le ocurre alguna otra solución que esté dentro de nuestras facultades, también podemos ir adoptándolo. Yo creo que es correcto, cosa que estas reuniones no queden sin efecto. ¿Hay de acuerdo de la comisión? Ya. Sí, buena idea. Notifiquemos a todos los asesores, sí, ¿algún otro? ¿Varios? No hay nadie tampoco. Se nos quedó pegada la Comisión de Derechos Humanos. Pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley Origen en Moción de la diputada Francesca Muñoz, Sofía Cid, Sara Concha, Marta González, Carolina Marzán, Emilia Nullao, Natalia Romero y el diputado Juan Irabaza, que modifica el Código Civil para incluir como deudor de alimentos al condenado por conducción en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas que produzca lesiones o discapacidad de las víctimas. Para este objeto se ha invitado a los mocionantes del proyecto, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, o quien designe en su representación, y a la Corporación Comunidad de Justicia y a la Biblioteca del Congreso Nacional. Se hace presente que el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el representante de la Corporación Comunidad de Justicia han excusado su asistencia. El ministerio aún así no mandó ningún representante, ¿no? ¿El Ministerio de Justicia? No, ya. No lo mandó presidente. Señora Paola Trufelo, ¿usted tiene una presentación sobre el proyecto? ¿Ah? Ya, perfecto. Se agradece que... O si es que los mocionantes quieren plantear... ya, entonces partimos con la... Ya. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludo a la comisión y a todos los presentes. Efectivamente, se nos solicitó analizar este proyecto de ley y para ello elaboramos este informe que entregamos y
y que da cuenta de 4 ámbitos. En primer lugar, el contenido de la iniciativa y sus principales fundamentos, el marco normativo en el que se inserta y el que también resulta útil tener en cuenta, aunque no sea de manera tan directa su incidencia, pero sí como antecedente. En tercer lugar, una legislación comparada, que es la del estado de Tennessee, donde se reguló esta materia el año 2022, y otros 2 proyectos de ley en tramitación en el Congreso, uno de ellos, el que se señaló hace un rato, radicado en esta comisión también. Y finalmente, mediante una tabla, elaboramos algunos comentarios y sugerencias que se pueden tener en consideración en relación al articulado mismo que propone esta moción. Entonces, yendo rápidamente a lo que dice relación con la propuesta del proyecto de ley, que tener claro que lo que propone es incorporar la obligación de dar alimentos a una persona cuando es condenada por el delito de conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, con resultado de lesiones graves de la víctima, habiendo quedado en una situación de discapacidad total o parcial en beneficio de los hijos o pupilos sobrevivientes de esto. Lo leo completo porque es muy importante, tiene una serie de elementos que fuimos desagregando, que es importante ir viendo porque cada uno de ellos tiene un impacto según cómo se establezca finalmente la norma. Bueno, respecto de los alimentos que fija, la moción en general establece los requisitos para el alimentario muy similares a los que se establecen hoy día para los descendientes en la legislación. Y propone también la moción que el juez tenga en cuenta ciertas cosas para fijar los alimentos. Por ejemplo, si el condenado se encuentra privado de libertad, cómo la magnitud de las lesiones y cómo éstas le impiden generar ingresos. También dentro de sus fundamentos y antecedentes destacamos 2 cosas. Cita el deber moral y el derecho a la vida como fundamento del derecho a obtener alimentos, lo que destaca pues en general los alimentos se asocian a las relaciones de familia. Sin embargo, como también lo advirtió la doctrina, no necesariamente es así en todos los casos. Hay casos donde excede a la afiliación o a las relaciones de familia, como por ejemplo en el caso de el que hizo una donación cuantiosa, que es uno de los casos, y en un artículo que está en el Código Penal, que lo citamos también como muy interesante de tener en cuenta como antecedente, y es la obligación de dar alimentos del condenado por homicidio, parricidio, femicidio y lesiones a la familia de la víctima o la misma víctima en el caso de las lesiones, claro. ¿Sí? Eso está ya incorporado en nuestro Código Penal hace mucho tiempo, y entonces se ve que hay otros beneficiarios de los alimentos en sintonía con lo que propone el proyecto. Y en segundo lugar, la moción establece como fundamento la necesidad de dar una protección reforzada especial a los niñas y adolescentes cuando la víctima ha sido su padre, madre o la persona bajo cuyo cuidado se encuentra. Y en este punto la moción ejemplifica la necesidad de protección haciendo alusión a la necesidad de que los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida requieren cuando pierden a su madre. Y bueno, allí también se cita más adelante esa ley porque esta moción se presentó con anterioridad a la dictación de la ley que justamente estableció un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicidio, ¿cierto? Que estableció una pensión. Entonces también eso se analiza. Bueno, respecto del marco normativo, no me voy a extender mucho acá, pero está en el informe, se destaca las obligaciones derivadas especialmente de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras convenciones internacionales que se refieren a los alimentos, y también a la normativa nacional, donde se regulan los alimentos, que principalmente está establecido en el Código Civil, en la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en la Ley de Menores, en la nueva Ley de Matrimonio Civil y en la ley que crea los tribunales de familia.
Puntualmente, el artículo 321 del Código Civil establece quiénes son los titulares del derecho de alimento. Y además de ellos, como decía, el artículo 410 del Código Penal agrega a el condenado por estos delitos de parricidio, homicidio, etcétera, a suministrar alimentos a la familia del occiso o a dar alimentos al ofendido y a su familia, según el caso. Luego, el informe desarrolla la normativa relacionada con quienes son obligados a dar alimentos, el alcance y duración de los alimentos, la determinación de la cuantía y modalidad de pago de estos, y las medidas para asegurar el pago de las pensiones y sancionar su incumplimiento, y ahí se citan especialmente las que ha incorporado recientemente la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos y la ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por alimentos. Se señalan ahí un elenco de medidas que existen ya en nuestro ordenamiento para tenerlo en consideración. En segundo lugar, dentro del marco normativo, decíamos el deber de alimento. En segundo lugar está el delito, ¿cierto?, de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con resultado de muerte o lesión. Bueno, este delito que describe la iniciativa genera la obligación de dar alimentos, se encuentra tipificado en la ley de tránsito, ¿sí? La ley de tránsito, que está en un texto, en un DFL que se cita ahí, y que tipifica el delito de conducción en estado de ebriedad, y fija las sanciones en general según la reincidencia, ¿cierto?, y los daños ocasionados materiales, las lesiones o la muerte de la víctima. La prohibición que establece el artículo 196, que es muy importante en esta materia, que es la que establece, la que tipifica este delito, ¿cierto?, que daría origen a los alimentos, la prohibición que establece ese artículo se remite a lo que señala el artículo 110 del inciso segundo de la misma ley de tránsito, que prohíbe no solo la conducción de automóviles en el estado señalado, que es a lo que se refiere la moción, sino también de cualquier vehículo o medio de transporte. Luego se menciona dentro del marco normativo también algunas normas relacionadas, como decía, la ley que estableció este régimen de protección a las víctimas de femicidio y suicidio femicida, que establece una pensión, ¿cierto?, para los hijos, y que resulta interesante porque puesto se pone en una hipótesis similar a la de boletín que estamos estudiando, que es la situación de indefensión en la que pueden quedar los hijos de la familia o la familia frente a la muerte o lesiones. En esta ley se señala ahí, se destaca el concepto y calificación de la víctima. Se hace en definitivo un listado más amplio de la víctima, más amplio a los hijos, entendiendo que el sistema familiar como algo más complejo, y se considera víctima no solo a los hijos de la ofendida, sino a las personas que están bajo su cuidado, al padre o madre de los hijos de la ofendida, incluso a la actual pareja de la misma. Y se considera víctima también cuando la persona, o sea, en los casos de los delitos cuya consecuencia fuera la muerte del ofendido, a quien se considera víctima en ese caso, según esta ley, al cónyuge, al conviviente civil y a los hijos. En el caso, entre otros, en el caso de que la víctima haya fallecido. Entonces ilustra un poco más qué es lo que se ha ido entendiendo y se ha ido debatiendo respecto a este concepto de víctima en estas circunstancias. Y en último lugar, se cita el artículo del Código Penal que ya me referí respecto a esta protección pecuniaria que existe de obligación de dar alimento a los hijos de las víctimas de homicidio, parricidio, femicidio, etcétera, y lesión. Ya está en el 410 del Código Penal. Bueno, luego, en tercer lugar, se cita la ley del Estado de Tennessee, que es bien interesante, es del año 2002, el mismo año de la moción. 2022. No, 2022, sí, del año 2022, la Bentley's Law, que se dicta en honor a los hijos de una pareja que muere en un accidente causado por un conductor. ¿Ya? Revisar esta ley también es interesante, puesto que le da titularidad de alimentos a los hijos menores de una víctima de un accidente de tránsito provocado, ¿ya?, por un conductor que ha consumido alcohol o droga. Y contempla la conducción de un automóvil, avión, embarcación sujeta a registro o cualquier otro vehículo motorizado que cause la muerte de otra persona por estar bajo los efectos
ya señalado. En estos casos se le condena a pagar una pensión de alimento, ¿cierto? Y fija como plazo de la titularidad de estos alimentos los 18 años de los hijos, y que se hayan graduado en la escuela secundaria, dice, o de la clase a la que asistan cuando alcancen 18 años. O sea, en definitiva, pone En la universidad, ese tope. Y también establece ciertos criterios que ilustran al tribunal para tener en cuenta la determinación de la suma de la pensión que debiera fijarse, entre ellas las necesidades financieras de los hijos, los recursos y necesidades del padre o tutor sobreviviente, cuál es la situación de este, el nivel de vida al que estaba acostumbrado el hijo y la condición física, emocional, sus necesidades educativas, etc. Entonces también ahí amplía un poco esa materia. Ahora, se pone en el lugar de que el condenado, igual que la moción, que el condenado estuviese en prisión, y en ese caso señala que tendrá hasta un año después de recuperar la libertad para comenzar a pagar la referida pensión. ¿Sí? Se pone en esa situación. Y finalmente, también como otro antecedente, se mencionan los dos proyectos de ley en tramitación, uno el que se señala acá y el otro, no sé si también se mencionó. que mencioné yo. Sí, y el otro es el que está en la Comisión de Transporte, ¿cierto? Exacto. Son muy similares las iniciativas. La que está radicada acá propone modificar también el Código Civil para establecer la obligación de alimentos a los condenados. Lo que difiere acá son el resultado del delito. En el caso de la moción que estamos estudiando, se refiere a lesiones graves. En el caso del segundo proyecto que se mencionó, se refiere a las lesiones gravísimas o a la muerte de la víctima. Y se considera un juicio posterior al penal, pues dispone este proyecto de ley que la sentencia condenatoria se acompañe a la demanda de alimentos. Entonces supone que luego de la sentencia condenatoria debiera iniciarse un juicio de alimentos y acompañar esta sentencia, y no ser directamente establecido por el juez penal. El otro boletín se encuentra en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, y a diferencia de estos otros dos, modifica la ley de tránsito directamente, ¿sí? Y establece que a petición de los familiares de la víctima, el juez puede imponer al condenado por este delito la obligación de pagar alimentos a los hijos menores de la víctima. Es un poco más general, pero lo interesante es que la modificación la incorpora a la ley de tránsito y no al Código Civil. Bueno, y hace aplicable las normas de los alimentos del Código Civil también en estas circunstancias. Bueno, finalmente, en esta tabla que les comentaba, quisimos hacerlo de la manera más didáctica posible, incluir algunos comentarios que puedan ilustrar para el debate parlamentario que se pueda dar. En primer lugar, respecto del soporte regulatorio, es decir, el lugar donde incorporar eventualmente esta modificación. Lo que se sugiere es la posibilidad de incorporarlo en la ley de tránsito, siguiendo la lógica del artículo 410 del Código Penal que veíamos, en donde se obliga al condenado a pagar alimentos a la víctima o a su familia según el caso. Esto sin perjuicio de hacer el link e incluirlos también dentro del listado de las personas que deben alimentos del 321 del Código Civil. Pero nos parece que dado que la obligación se genera en ese delito, es preferible que esté en esa ley, como uno de los resultados de la comisión de ese delito. Luego, respecto a lo que decía del resultado del delito que genera la obligación, es decir, en esta moción se refiere a los hijos o pupilos sobrevivientes, ¿sí? Entonces pareciera que está comprendiendo la hipótesis de muerte de la víctima. Sin embargo, luego cuando desarrolla el articulado, en ningún momento habla de la muerte de la víctima, sino que solo se circunscribe a las lesiones graves. Entonces ahí es importante también considerar si se va a extender cuál será el resultado del delito que generará el derecho a alimentos. ¿Qué tipo de lesiones? Graves, gravísimas, o la muerte de la víctima. Luego, a continuación, todo esto son comentarios al primer artículo del que son 3 de la moción. Luego, la prohibición que establece la ley de tránsito es más amplia que la referencia a un accidente automovilístico, que es lo que dice la moción, porque prohíbe no solo la conducción de autos, sino también la de cualquier vehículo o medio de transporte. Entonces, también ahí hay otro elemento a considerar, y se sugiere revisar las hipótesis
que se quieren dejar incluidas como causantes del derecho de alimentos. ¿Cuáles serían? Porque la moción se refiere a accidente automovilístico. Y finalmente, respecto a ese artículo, al primer artículo, la referencia a la discapacidad de la víctima. Acá nos parece confuso referirnos a la discapacidad por cuanto el enfoque social y de derecho establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en la legislación nacional, como por ejemplo en la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral. Entonces, en el fondo, el punto es que la víctima quede en una situación en que no puede generar recursos, ¿cierto? Y mantener a sus hijos. Sin embargo, la discapacidad no debiera ser por sí misma, claro, al contrario, lo que se promueve es la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Entonces ahí habría que revisar también que más bien se refiere a la incapacidad de generar recursos y no a una discapacidad de la persona. El segundo artículo se refiere a la prelación de los títulos para demandar alimentos, ¿cierto? Porque uno puede tener distintos títulos, además de ser cónyuge, hijo, madre, padre, los que se señalan en el artículo 321. Entonces la propuesta es clara en cuanto a que si los alimentos entregados resultan insuficientes, se puede demandar a otros de los que señala la ley, pues los títulos se declaran compatibles. O sea, el título de causante de alimento por este delito es compatible con los que hoy día se consideran. Sin embargo, no señala si es que se debe seguir o no el orden de prelación que existe hoy día de esos títulos, ¿cierto? Que está establecido en un artículo que se señala. Entonces, ahí también habría que especificarlo. Y en tercer y último lugar, el tercer artículo de la moción, se sugiere que se especifique cuál es la norma que genera esta consecuencia, específicamente, cuál es el artículo, porque se trata de un delito, entonces tiene que estar tipificado específicamente y en realidad se habla del delito de, pero no se circunscribe a un artículo. Nos parece que según el tenor del artículo de la disposición de la moción correspondería al 196, inciso segundo, que es el que sanciona con resultado de lesiones graves este tipo de delito. Luego, ¿cuál es la duración de la obligación de los alimentos? Se sugiere también revisar si la duración de la obligación de pagar alimentos va a depender de la recuperación de la víctima, en tanto esto se fundamenta en la imposibilidad de generar recursos, o va a depender del alimentario y la edad que cumpla o los requisitos que se señalan en la iniciativa. Ahí tampoco queda muy claro porque en los fundamentos se señala que el objetivo es, ¿verdad?, que no, mientras no pueda generar recursos. Sin embargo, se establecen por otro lado, estos requisitos de los 18 años, o salvo que esté estudiando los 28 años, salvo que tenga alguna incapacidad. Entonces, ahí habría que también definir bien qué es lo que cómo se quiere dejar. Respecto a la imposibilidad de pagar alimentos por estar en prisión, la moción también lo considera como una situación que el juez debe considerar. Señala que debe considerarse la situación de cumplimiento penal del deudor. Entonces acá se sugiere también que se tome en consideración lo que decía de la ley del Estado de Tennessee, que establece que si el condenado está en prisión, tendrá un año después de recuperar la libertad para comenzar a pagar, o la del boletín 14.941, que establece la posibilidad de demandar al condenado un año después de que se cumpla la condena. Son como dos situaciones que también son posibilidades, exactamente. Y finalmente hay un tema que no aparece en la moción, pero que sí aparece en la legislación comparada, que tiene que ver con la coexistencia eventual de esta pensión de alimentos y de una sentencia civil, que es lo que se quiere evitar porque es un juicio muy largo y muy costoso, pero eventualmente podría ser una sentencia civil de indemnización de perjuicio. ¿Qué ocurriría y cómo se resolvería la posibilidad de que se hubiese fijado una pensión y luego se dicta una sentencia que indemniza, o al revés, digamos? Entonces, considerar eso también en la ley que se cita de la legislación comparada se aborda como elementos para tener en consideración en su estudio.
Eso es, muchas gracias. Espero haber sido clara. Y gracias, señora Paola Trufelo. No, de nada. La mocionante, no sé si la señora Sara Concha, diputada, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio saludar, bueno, a todos los invitados, a los parlamentarios, y referirme a este proyecto que básicamente busca que esta ley responsabilizar en cierta manera a aquellas personas que cometen el delito en este caso, atropello o otro o otra forma de daño que se produzca bajo los efectos de ebriedad, de alcohol obviamente, y también de estupefactos u otros, y que dejen a una persona o que dañen la vida de una persona de forma permanente, ya haciéndole responsable de esto y que pueda haber una forma reparatoria en este caso para las personas afectadas. Y bueno, yo creo que es un proyecto que no tiene mayor explicación de lo que ella dice y de lo que ya se mencionó, que agradezco también el apoyo entregado por la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Y sé que, o sea, de acá del Congreso, y sé que hay hartas cosas que se van a ir mejorando, obviamente, de este proyecto, que hay que ir agregando, que hay que ir mejorando a través de indicaciones, y la misma discusión también nos va a dar un mejor enriquecimiento de este mismo proyecto, pero básicamente eso, que este proyecto busca la responsabilidad de las personas que cometen este acto o delito, ¿cierto? Y deja inhabilitada a las personas en su vida diaria y de forma permanente. Entonces, yo creo que ahí, más que nada, buscar la reparación de los daños a eso a través de las distintas formas que ya mencionó en detalle, y que también, vuelvo a insistir, se pueden agregar mejoramiento de este mismo proyecto. Así que agradecer la instancia, era muy básica la... Gracias, diputada Sara Concha. ¿Consultas a la invitada, a las mocionantes? Diputada. Sí, presidente, algunas ideas y también algunas preguntas que no sé si vamos a poder resolver acá, pero si no, para que lo solicitemos. Bueno, lo primero es que, dada la exposición, entiendo entonces que una posibilidad es que podamos fusionar ambos proyectos que están en la Comisión de Familia, y podríamos solicitar que el proyecto que está en Obras Públicas pase a nosotros. Eso habría que pedirlo en sala. Yo creo que sería lo más recomendable, de manera de juntar los tres, pero eso a veces hace que se demore el trámite, entonces quizás podríamos intentarlo, pero si se está demorando demasiado, no esperar eternamente. Eso como propuesta. Ahora tengo una consulta que a lo mejor tendríamos que elevar al Poder Judicial, pero me gustaría saber, en el caso de lesiones graves y gravísimas de los incisos tercero y cuarto de la Ley del Tránsito, que son los que tipifican el delito, ¿cuántos son los casos que quedan en libertad, cumpliendo una condena, pero en libertad, y cuántos son los que quedan en la cárcel? Porque eso igual marca harto el impacto de un proyecto como el que estamos discutiendo. Entonces, si pudiéramos tener la información sobre cuando se cometen estos delitos, qué termina ocurriendo con esas personas, yo creo que sería relevante también como información para saber qué tan efectivo es una medida de este carácter. Eso, presidente, eso como consulta, como digo, si es que lo saben las mocionantes, y si no, que lo pudiéramos preguntar al Poder Judicial, a quien corresponda. Y creo que es una iniciativa bien interesante, así que espero que la podamos tramitar rápidamente. Diputado Teo, y luego la diputada. Muchas gracias, presidente. Aprovechando que tenemos a Paola, ¿no es cierto?, de Becerril, las mocionantes, quería hacer un alcance. En una de esas podemos, no sé, agregar algo al proyecto, porque estaba viendo que he visto accidentes de tránsito, por ejemplo, donde una grúa horquilla se echó para atrás y hubo un accidente. Está considerado, quiero ver los alcances de esto, está considerado cuando los autos atropellan caballos y mueren las personas, ese tipo de cosas que muchas veces se puede confundir en la ley también. Me sacaron la duda, obviamente, los peatones, pero también tenemos que considerar que en nuestro país también hay otros medios de transporte, como por ejemplo embarcaciones marítimas, que también ocurren accidentes. Quizás se podría agregar, digamos, esta situación, porque hemos visto como botes pescadores han, ¿no es cierto?, impactado nadadores.
También me gustaría saber si, aprovechando que ustedes saben, ya estamos llenos de motos también que están, ¿no es cierto? Y de accidentes de los más insólitos que hay, si también tiene este alcance, sería bueno hacerlo. Hemos sabido de casos donde están transportando una retroexcavadora y se suelta por, no sé, por mala estivación y le pega, ¿no es cierto?, al que va atrás y muere, y tenemos ese tipo de accidentes. Me gustaría saber si también está en este proyecto ese nivel de alcance, digamos, de situaciones. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, presidente. Tengo algunas dudas en relación a lo que señala la trabajadora que nos viene a informar desde la Biblioteca del Congreso Nacional. Yo escuchándola y habiendo estudiado con el equipo de la Diputación, tengo mis dudas si esta es la comisión indicada para ver este proyecto de ley. Y tengo mis dudas, se fortalecen después de escuchar el informe de la BCN. No sé si esto tiene que ver con involucrar esta discusión en lo que significa la ley de tránsito o en el Código Penal, haciendo modificaciones. Tengo mis dudas si esta es la comisión adecuada. Quiero señalar, estando muy de acuerdo con lo que se señala, con algunos reparos o formas, porque me quedan muchas dudas, pero no sé si acá es donde mejor la vamos a poder llevar en lo que significa su contenido. Y lo otro que no me queda claro, porque una cosa es determinar a través de esta iniciativa legislativa una pensión o indemnización o el nombre que queramos dar a las víctimas que resulten de estos accidentes o de estos hechos, de estas situaciones que son de distinto tipo, es si esto va a inhabilitar la posibilidad de la acción, ya sea por la vía penal o la vía civil indemnizatoria, porque es distinto a que lo dejemos acá establecido como consecuencia de a lo que significa el derecho de la persona de presentar una acción, ya sea penal indemnizatoria o civil indemnizatoria. Entonces no me queda muy claro en esta iniciativa. Pero sobre todo lo primero, quiero señalarlo, a mí me preocupa que tomemos esta iniciativa y sea muy limitada la posibilidad de accionar nuestra, porque primero no sé si es civil, yo creo que tiene que ver con lo penal. Y dentro de lo penal, considerar esta situación. Lo quería señalar, presidente, gracias. Gracias, diputada Pizarro. Voy a dejar la consulta del diputado Irarrázaval y luego pasamos a la respuesta. Diputado Irarrázaval. Sí, yo solo respecto de lo que había dicho la diputada Rojas, perdón, respecto de traer también el proyecto que está en la Comisión de Transporte, de la cual yo soy miembro. Y es un proyecto que efectivamente no tiene movimiento y que si se pudiera, y a propósito también de lo que dice la diputada Pizarro, si es que hay ánimo de tratarlo en esta comisión, bueno, hay que tratarlo en esta comisión, porque allá estamos llenos de otras cosas y no se le ha puesto en prioridad. Entonces, independientemente si puede tener temas técnicos de transporte más o temas de pensión de alimentos, que creo que son bastante relevantes, si hay ánimo en esta comisión para tratarlo, yo creo que sería bueno traerlo incluso del otro funcionario para acá. Desconozco sí el contenido del otro proyecto. Quizás esto es solo una mención que se hace en un contexto de regulación más grande, pero hay que mirarlo. Yo por lo menos me comprometo a verlo y en el momento que llegue a la comisión la solicitud, también defenderla para que se llegue a acuerdo y se mande para acá si es que se queda atingente. Eso, presidente. Gracias, diputado Irarrázaval. Diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, de las consultas que hacen las diputadas, cosas que son más específicas, más legislativas, yo no soy abogado, entonces ahí tengo que echar mano al asesor. Pero yo creo que si hoy día existe la disposición en esta comisión, que tienen en este momento proyectos sin urgencia y se puede avanzar, obviamente es mucho mejor. Además se puede citar al ministro de Transporte, a las autoridades de transporte de esta comisión para que puedan opinar al respecto y hacer modificaciones o incorporar desde el Ejecutivo también indicaciones para el proyecto. Yo creo que se puede hacer, lo hemos estado haciendo en diversas comisiones con diversos temas. Yo lo que espero que hoy día no tenemos en Chile
es que cuando hay un accidente, como bien decía el diputado Otuiti, si hay que ampliarlo para más, no sé, área marítima, dejarlo establecido en el tema de transporte marítimo, ya sea una lancha, un barco, un bote, o tal vez, no sé, en el sur, gente en carreta, estoy inventando, pero que en el fondo aquí lo que se pueda solucionar es esos niños que quedan con sus padres con lesiones gravísimas o graves, también establecerlo, que en el fondo es que sus padres tengan impedimento para mantenerlos, para educarlos, o niños que al final del día también quedan huérfanos por esta irresponsabilidad. Entonces yo creo que ese es como el espíritu de este proyecto. Obviamente hay que avanzar, hay que revisarlo, si hay que incorporar indicaciones, mejoras, bienvenidas sean, pero la idea también es que pueda salir pronto y yo creo que en esta comisión va a tener más rapidez que en la comisión de transporte. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, diputado. Y solo una acotación que tiene que ver con el encabezamiento. Consulto. Habla en una de sus partes aquella persona que ha sido condenada por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, con resultado de lesiones y discapacidad de la víctima. No es O, es I. O sea, tienen que darse las dos situaciones para que esto aplique. ¿Lesiones y discapacidad? Yo creo que sí. Pero lesiones y de repente puede no, responderlo la señora. porque, perdón. Disculpe, presidente. No. Adelante, con el micrófono sí. Disculpe, yo creo que de acuerdo al informe que acaban de leer de la biblioteca, yo creo que hay que especificar bien esos puntos para que no queden dudas y quede establecido en la ley como corresponde. Sí, porque después dice en favor del registro o un piloto de viento. Solo lo dejo mencionado para que lo... Perfecto. Diputada Bravo. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, es importante contar con normativas como estas y aclarando que esta es una normativa que crea una obligación alimenticia. Esto no es una indemnización de perjuicio. Sí, importante. Entonces, aquí hay naturalezas jurídicas distintas. Y entendemos que una obligación alimenticia, por su naturaleza jurídica, es pertinente de tramitarse en esta comisión. Porque esto tiene una vinculación directa para la protección de los niños, niñas y adolescentes que como consecuencia de un accidente bajo los efectos de alcohol, sustancias estupefacientes de la persona que está, o sea, después de que hay un proceso, que puede ser un proceso penal, porque van a haber lesiones importantes, así que va a ir a sede penal, pero una vez establecida la responsabilidad y ya teniendo una condena, esta persona responsable, ahí procedería esta obligación de pagar alimentos. Entonces, en base a lo que señalo, es que yo considero que sí es pertinente que este proyecto de ley se tramite en esta comisión independiente, tal como por su intermedio, presidente, lo señaló la diputada Cid. Claramente podemos recurrir a organismos técnicos que nos orienten para poder generar y terminar con un buen proyecto que cumpla con la idea matriz, que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Diputada Bravo. No sé si quiere complementar algo. Efectivamente, respecto a lo que comentaba el diputado Otuiti, la ley de tránsito contempla más medios de transporte. De hecho, se refiere a la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, también a la operación de maquinaria o desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores, controladores de tránsito, o sea, tiene una mayor amplitud. Sin embargo, hay que recordar que la prohibición es hacer eso en estado de ebriedad o bajo los efectos, ¿cierto?, de esta sustancia.
Entonces es como se distingue en el fondo de otro tipo de accidente en el que no. Y lo segundo, respecto de la pregunta del diputado Zafirio, efectivamente, yo entiendo que sí, que son copulativas el resultado que exige la moción ahora, hoy, como está, digamos, es un delito que para que proceda este derecho de alimento, así como está redactado, requiere un resultado, y ese resultado es que la víctima sufra lesiones graves y quede en una situación de discapacidad total o parcial. Y ahí es donde nosotros sugerimos revisar la terminología, porque en realidad lo que entendemos que quieren decir la moción, por su fundamento, es que quede en una situación de incapacidad de generar recursos suficientes para sustentar a los hijos. Entonces, con eso, hablar eso. Eso. Diputada Sara Concha. Gracias, presidente. Yo solamente quería volver a reiterar y agradecer, ¿cierto?, la disposición a querer tramitar este proyecto de ley justamente acá, porque yo creo que tiene más posibilidades de avanzar, y a la vez también recalcar lo mencionado anteriormente, que yo creo que dentro del debate o la discusión que se va a ir dando de este mismo proyecto de ley, y también recogiendo todas las visiones que se puedan tener de los invitados que van a estar también participando en la discusión de este proyecto, vamos a ir mejorando también parte, a lo mejor hay cosas de la redacción como tal que no tienen que quedar como están ahora, sino que a través de la discusión se pueden ir mejorando, y obviamente que quede de la mejor forma posible para que no queden después vacíos, ¿cierto?, como muchas veces quedan, o que quede sujeto a interpretaciones que finalmente, en vez de favorecer, de ser un beneficio a esta ley, no logre el objetivo que se quiera. Así que yo creo que eso, obviamente, agradecemos de nuevo, o agradezco de nuevo la información entregada por la Biblioteca Nacional, y yo creo que hay un buen ánimo, por lo menos, de esta comisión a poder avanzar en esta tramitación, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Concha. ¿Un otro diputado? Bueno, tenemos la solicitud de fusionar los proyectos y a la vez aparece esta posibilidad de pedir el otro proyecto para fusionarlo. ¿Eso se puede pedir en un solo acto, secretario? Se puede, pero no lo recomiendo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Claro. Yo Que tenemos dos posibilidades: pedirlo o no pedirlo. Por- es que el efecto al final es que podemos tramitar los proyectos que estaban radicados en familia, avanzar. Lo más probable, por lo que veo, que el proyecto en transporte no avance, por lo tanto no tengamos colisión del trabajo legislativo. Sí. Soy emocionante del otro. Entonces, de repente es más fácil solo fusionar, mantenernos con la fusión, dejar el otro ahí, ¿no? Claro, y cuando seguramente aparezca ya en sala, pedimos quizás la fusión ya amarrado. Y con respecto a la duda de la diputada Pizarro, y lo han expuesto aquí bien, creo yo, efectivamente, el impulso de este proyecto lo vamos a tener aquí. ¿Ah? Más allá de la técnica que podemos adquirirla, por así decirlo, no es que seamos incompetentes por el hecho de ser de familia. Así que creo que es positivo que se mantenga acá. No sé si tiene alguna opinión discordante, pero creo que es bueno, básicamente porque el impulso, el sujeto de protección, que son los niños, niñas y adolescentes, son los que más nos interesan aquí, y por lo tanto este proyecto va a tener un impulso en familia y en transporte. Efectivamente tienen muchos proyectos con urgencia, y posiblemente esto quede a otras manos. ¿Quiere hablar? ¿Ah? Diputada Roja. ¿Ah? Sí, el oficio. Tengo la duda, en eso, si alguien me puede ayudar, si es más óptimo pedirle esta información a Justicia o pedirle esta información a Gendarmería. Que Gendarmería tiene
seguramente mejor voluntad responder a una a la Cámara de Diputados que es fiscalizadora. ¿Mm? Claro, pero por separado. Pero uno es un poder distinto y otro es el poder fiscalizado, que es el Ejecutivo. ¿Eh? Y que también debiera tener el dato, Gendarmería debiera tener el dato de a quién tiene condenado por conducción en estado de ebriedad y a quién tiene bajo, en el fondo, pena supletoria, porque tiene que ir a firmar a Gendarmería. Entonces, ¿se lo mandamos los dos o a uno? ¿No hay opiniones? Ya, los dos. Ya. Entonces, secretario, oficiamos al eh, a Gendarmería de manera separada y al Poder Judicial de manera separada para pedir el mismo dato, que es cuántas personas condenadas por conducción en estado de ebriedad con lesiones a terceros o con resultado de lesiones o muerte están cumpliendo su pena en libertad y cuántas personas están cumpliendo su pena en prisión o privados de libertad. Bueno. Pero es que ese dato ese dato no lo van a tener, ninguno de los dos. No, pero nos da una referencia. ¿Mm? Enviémoslo. Ok, está de acuerdo. De acuerdo. Cumplido el objeto de la sesión, entonces, esta se levanta.